Muy bienvenidos a todos a este nuevo webinar que hemos organizado el Club de GeoLatam. En esta ocasión queremos comenzar con un tema muy especial y es cómo tu organización puede obtener una certificación internacional en gobierno de datos. En esta ocasión tenemos dos muy buenos invitados. Ismael Caballero, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y también es director de formación en DECUTIM, que es una spin-off de la Universidad de Castilla-La Mancha. También tenemos a Boris Delgado, gerente de certificación TIC en AENOR España. Y lo interesante es que vamos a ver cómo lo que va a presentar Ismael se une con el trabajo que han hecho en conjunto con AENOR. ¿Cuál va a ser la dinámica de la reunión? En esta ocasión, por favor, les pido que puedan mantener sus micrófonos apagados y pueden realizar sus preguntas a través del chat. Y va a iniciar Ismael contando de qué se trata el modelo MANDE, y vamos a dar el pase después a Boris Delgado. Y finalmente, al término, vamos a abrir la ronda de preguntas para ir leyendo el chat y ir generando las preguntas respectivas. Así que, en honor al tiempo, Ismael, te cedo el pase en esta ocasión. Pues muchísimas gracias. Buenos días para vosotros, buenas tardes para nosotros aquí a este otro lado del Atlántico. Antes de comenzar, me gustaría, en nombre de mis colegas de AcuCelab, de la UCLM y de DECUTIM, darle las gracias al Club de Geo por esta oportunidad de poder presentarnos nuestros trabajos, y también daros las gracias a todos los asistentes por estar aquí y dedicar vuestro tiempo a aprender o a saber de qué va este tema. Nuestra charla, como bien decía José Luis, se llama ¿Cómo puede obtener tu organización una certificación internacional de gobierno de datos? ¿Vale? Soy profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Soy uno de los cofundadores y de la spin-off de la Universidad Data Quality Team, de QTIM, donde actúo de director de formación. Una de las cosas que creo que son relevantes para que entendáis nuestra proyección, nuestra forma de trabajo, es nuestra participación, nuestra presencia como representantes de España, como expertos nacionales nominados por AENOR en los grupos de trabajo que han desarrollado parte de los estándares de calidad de datos, ¿vale? Voy a empezar a contaros algunas cosas, pero a mí me gusta siempre, antes de comenzar una charla, me gusta siempre poner algún ejemplo cercano para que veáis que en realidad sabéis más de lo que os voy a contar de lo que quizás a lo mejor vosotros creyerais, ¿vale? Mi ejemplo es este. Quizás cuando vosotros erais pequeños, pues empezasteis o tuvisteis la necesidad de aprender a hablar inglés. En ese momento, pues iréis aprendiendo palabras muy sencillas, palabras que os permitían comunicaros de una forma más o menos sencilla, pero efectiva. A medida que ibais practicando, pues ibais aprendiendo, por ejemplo, más verbos auxiliares, más verbos regulares y irregulares, más formas de hacer preguntas, más formas de hacer afirmaciones, etcétera. Hasta que llegó un momento en que os disteis cuenta que el inglés era fundamental para los negocios. Y como parte de ese camino, pues en algún momento descubriríais también que en alguna entrevista de trabajo os harían esta pregunta: ¿tiene alguna certificación de inglés? Entonces ahí, pues muchos hemos entrado en modo pánico y nos hemos empezado a plantear cosas como: ¿qué necesito para obtener una certificación de inglés? ¿Vale? Los pasos que hemos seguido en ese punto o a partir de ese momento, han sido estos. Vamos a decidir por un proveedor, por ejemplo, Cambridge o Trinity College o cualquiera de las otras que vosotros estéis acostumbrados. Vamos a ver cuál es el temario que se necesitaba para hacer el examen. Vamos a familiarizarnos con el formato del examen. El siguiente paso sería ir a clases y practicar para preparar el examen. Tendríamos un punto en donde tomaríamos el examen
Y finalmente, una vez que habíamos terminado el examen, recibiríamos las calificaciones y podemos empezar a hacer uso de los beneficios que nos da tener esa certificación de nuestro nivel de inglés, ¿vale? Vamos a ver cómo trazamos esta analogía con la calidad de datos, el gobierno de datos y la gestión de los datos, ¿no? Situación de partida típica en muchas de las empresas es que la organización, nuestra empresa, funciona muy bien en el día a día. No tenemos ningún problema, vamos facturando con más o menos éxito, pero vamos avanzando. Sin embargo, hay personas que se identifican porque son sensibles a la presencia de ciertas amenazas que creen que pueden empezar o que podrían hacer que la organización fuera un poquito mejor. Y surgen miles de preguntas, como por ejemplo, tenemos muchísimas fuentes de datos y no tenemos un control total sobre ellas. Tenemos distintas versiones de los mismos datos y eso provoca un caos enorme entre los trabajadores. O nos cuesta coordinar mucho las herramientas que están utilizándose entre distintos departamentos. O básicamente los datos tienen poca calidad y algunos no se fían. O tenemos tal cantidad de datos que no sabemos ni para qué nos valen los dark data, estos tan famosos, ni cuánto nos cuesta guardarlos, ni cuánto nos cuesta explotarlos. No sabemos si es posible saber de dónde viene un dato, quién lo adquirió, ni tener una trazabilidad hacia atrás. A veces tenemos tantos formatos de datos que los procesos ETL son completamente incomprensibles. No podemos garantizar si se cumple la legislación vigente y pertinente. Y antes de que la gente de BI, por ejemplo, se pueda poner a hacer nada, pues hay que dedicar mucho esfuerzo a limpiar los datos una y otra vez. Esto sabemos que supone un problema y seguramente muchos nos hemos visto reflejados en alguno de estos problemas. Entonces, tras mucho pensar y mucho meditar, surge el Big Bang que se llama, ¿no? Y es algo tan sencillo como necesitamos gobierno de datos. Pero no necesitamos un gobierno de datos porque sea una moda en LinkedIn o en ningún otro entorno, sino porque realmente sabemos que nos va a ayudar a eliminar o a afrontar las amenazas que tenemos y va a ser posible resolverlas. Entonces nos surge la pregunta, esto ya es la analogía, es parecida como cuando lo de la entrevista de trabajo que os comentaba antes, que te preguntaba en la entrevista de trabajo, ¿tiene alguna certificación de inglés? Y entrabas en modo pánico porque realmente no sabías por dónde empezar. Y ahora mismo pues nos ocurre eso, ¿no? Entramos en esa especie de modo pánico que nos obliga a nos obliga a abordar algunas preguntas como, por ejemplo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué beneficios realmente aportará a mi empresa? ¿Quién debería involucrarse en estos esfuerzos de gobierno de datos, de gestión de datos y de gestión de calidad de datos? ¿Qué datos debería empezar gobernando? ¿O hasta dónde tengo que llegar? ¿O qué herramientas necesito tener? ¿O le pido ayuda a alguien? ¿O cuánto me puede costar y cuánto tiempo tardaré en recuperar esa inversión? ¿O cuánto afecta o cómo afectará la imagen de marca? ¿O finalmente podría certificar el nivel de mi empresa? Y entonces aquí ahora nos planteamos otra vez la pregunta parecida a la que nos estábamos planteando antes, ¿no? Y comienza el proceso de certificación. La pregunta es, ¿qué necesitas para obtener tu certificación del nivel de madurez organizacional de gobierno de datos y de gestión de datos? Pues análogamente a como os comentaba antes, los pasos son por decidirte por un proveedor. Vamos conociendo ya algunos de los más relevantes, como puede ser DAMA, DECAN, COVID, DMM, nosotros MANDE, ISO. Conocer un temario específico, conocer el formato del examen, qué es lo que nos van a preguntar o cómo vamos a desarrollar el examen para obtener nuestra certificación. Habría una parte análoga a lo de ir a clase y practicar para preparar el examen. Finalmente tendremos tomar el examen y luego serían recibir calificaciones de forma análoga a como lo estamos haciendo antes, ¿no? Ya una vez que tenemos esa calificación, empezar a disfrutar de los beneficios y ventajas que nos concede tener esa certificación de calidad. Pues vamos a seguir por esos pasos, ¿no? Por ejemplo, empezamos. Proceso de certificación. Primer paso, decidirse por el proveedor que mejor se adapte a la realidad de tu empresa. Existen distintos proveedores ahora mismo. Está ISACA con su COVID, está EDM Council con DECAM, está DAMA con el DMBOK, está el CMM Institute y estamos Decutin con MANDE. Y en concreto yo voy a hablar de Decutin y MANDE. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma, como yo soy una especie de su padre, soy uno de sus padres, pues es el que mejor conozco desde dentro y es con el que nosotros estamos trabajando, si me permitís la analogía. Ahora viene una parte en la que tenemos que empezar a entender algo y voy a relacionar una serie de conceptos para que entendáis cuál es el fundamento de todo lo que necesitamos, ¿no? Conocer el temario, justificar el temario de Decutin. Me gustaría que prestaréis atención a estas líneas moradas que tenemos aquí, que representan los procesos de negocio de la organización. Estos son los procesos de negocio de la organización. Transversalmente
Aquí vamos a tener una serie de procesos, por ejemplo, una serie de procesos de gestión de datos, unos procesos de gestión de calidad de datos, unos procesos de gobierno de datos, que van a representar lo que una empresa sabe hacer en el ámbito de estas disciplinas. La idea fundamental es que estos procesos de negocio se beneficien de esas buenas prácticas, de ese buen hacer de la organización en esas tres disciplinas. Así, lo ideal sería que cuando en un proceso de negocio fuera necesario que alguien implementara o que alguien desarrollara una acción, se soportara o adaptara a lo que está recogido en la organización como ese know-how, como esas buenas prácticas. ¿De acuerdo? De alguna forma, estos procesos de aquí me van a representar la cultura del dato que tiene la organización. Hemos querido dibujar con líneas discontinuas y con líneas de punto y luego líneas discontinuas cómo va elaborándose o cómo una organización va madurando, tanto en sus procesos de negocio, como esos procesos de negocio van siendo cada vez más maduros, van siendo cada vez más efectivos, van teniendo menos problemas, como en estas buenas prácticas de gestión de datos, gestión de calidad de datos y gobierno de datos, ¿vale? Y esto es lo que os voy a explicar, a continuación. De entre todos los proveedores, nosotros nos vamos a quedar con Mande, porque como decía, es un esfuerzo conjunto que hemos desarrollado entre la Universidad de Castilla-La Mancha, DQTeam y AQCLab. Y vamos a os voy a presentar los elementos que tiene. Mande tiene dos elementos principales. Tiene un modelo de referencia de proceso que es compliance con ISO 8061 y también toma las buenas prácticas de ISO 38505, de DMM, de COVID 2019 y de DAMA. Es decir, de alguna forma se complementa y está realimentado de otros proveedores. Al final, lo mismo que en inglés, todo el mundo acaba sabiendo inglés y las cosas que se saben son las mismas para toda la gente, te da lo mismo el libro por el que lo estudies, lo importante es que lo sepas, aquí pasa más o menos lo mismo. Los conocimientos en las áreas de los procesos que ahora os comentaré son las mismas, pero te da igual por dónde la obtengas. Lo importante para tu organización, como os contaré luego, es que esas cosas se puedan desarrollar, ¿vale? No es que la hayas obtenido por un camino o por otro, lo importante es que las tengas en la organización porque eso es lo que realmente va a ayudar a tu organización a seguir hacia adelante, ¿no? Entonces os decía que Mande tiene dos componentes principales. Un modelo de referencia de procesos que se alimenta de todas estas fuentes y vamos a tener también un modelo de evaluación de procesos que está basado en ISO IEC 33000. Y tiene un componente fundamental este modelo de evaluación de procesos que es un modelo de madurez organizacional que es conforme a ISO 8062, que es uno de los estándares, que desarrollamos en el grupo de trabajo. Os voy a contar un poquillo de algunas cosas. ¿Cuáles son los procesos que están en este modelo de referencia de procesos? Pues tenemos, como decíamos, los tres grupos correspondientes a gestión de datos, gestión de calidad de datos y gobierno de datos. En gestión de datos tenemos cosas como el procesamiento de los datos, gestión de la infraestructura tecnológica, etcétera. Ahora os daré algún detalle más. En la gestión de calidad de datos tenemos el ciclo PDCA aquí implementado para incrementar la mejora de la calidad de los datos basado en control y monitorización, planificación, aseguramiento y mejora de la calidad. Y luego estarían los procesos de gobierno que representan esas buenas prácticas. Os voy a contar alguna cosita ahora más, ¿vale? Sí es interesante que si os descargáis Mande de esta página, ¿vale? Veréis que la descripción de, de cada uno de los procesos está compuesta con un propósito del proceso en donde se describe cuál es el principal objetivo. Unos resultados del proceso que son los efectos que se esperan conseguir en la organización cuando se ejecuta ese proceso. Una serie de tareas que son los medios por los cuales se conseguirán estos objetivos. Y luego habrá otro conjunto de productos de trabajo que es un conjunto de artefactos software o hardware que se generarán o modificarán durante la ejecución del proceso, ¿vale? O sea, básicamente lo que queremos, si queremos, por ejemplo, que una organización controle y monitorice la calidad de los datos, nos tenemos que asegurar que la organización es capaz de conseguir estos resultados de proceso, ¿vale? Para ello utilizará estos distintos productos de trabajo y para conseguir estos resultados de proceso, probablemente ejecutará todas estas tareas utilizando estos productos de trabajo. Como podéis imaginar, establecer programas de gobierno de datos está encaminado a definir de forma particularizada para cada empresa cuáles son estas tareas, identificar de forma específica cuáles son estos productos de trabajo, utilizando, por ejemplo, algunas herramientas específicas, ¿no? Por ejemplo, en los productos de trabajo nosotros decimos que haya un glosario de términos extendido con los datos cuya calidad debe ser controlada y monitorizada.
Pues yo no sé si en tu empresa tú necesitas instalar una herramienta de tal vendor o de cual vendor. Lo importante es que tengas ese glosario de términos porque te va a ayudar después en la interrelación que hay con los distintos productos de trabajo. Perdón, con los distintos procesos, ¿vale? Si veis aquí, aquí está una de las descripciones de los procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el procesamiento de los datos tiene el principal objetivo de conseguir unos resultados procesando los datos según algunas instrucciones de trabajo. O mantenimiento de una infraestructura tecnológica, es el objetivo del DMDO, o gestionar los datos que se tienen, o gestionar la configuración de los datos para asegurar la integridad de los elementos de datos, o gestionar fuentes y destinos de los datos, o gestionar los mecanismos de integración que haya, o por último, muy interesante también dentro del bloque de gestión de datos, la gestión de los datos maestros. En lo que se refiere a la gestión de calidad de datos, tenemos un control y monitorización de la calidad de los datos, planificación para desarrollar estrategias de calidad de datos, aseguramiento para garantizar que se cumplen los objetivos de calidad de datos especificados y mejora de calidad de datos para aumentar la capacidad de nuestra empresa de cumplir mejor con los requisitos de datos. ¿Vale? Estamos en el paso 2, perdón. Con respecto a los procesos de gobierno de datos, tenemos hemos identificado en más de 6 procesos que deberían servir para cubrir todas las necesidades y todas las actividades que se deban hacer en este ámbito, ¿no? Entonces, tenemos establecimiento de políticas, estándares de datos y procedimientos alineados a buenas prácticas que nos van a servir para crear un entorno organizativo, un entorno organizacional normativo en el que todos sepamos lo que hay que hacer, que esté aprobado por la alta organización, etcétera. Un establecimiento de estrategia de datos que nos va a permitir alinear el uso de los datos a la visión, meta y objetivos de la organización. Un establecimiento del ciclo de la vida, del ciclo de vida de los datos, que nos permite asegurar la trazabilidad del flujo de los datos a lo largo del ciclo de vida de los datos. Una gestión de recursos humanos que nos permita disponer las personas más capacitadas y mantener un nivel de capacitación adecuado para los roles que tienen que desempeñar las responsabilidades en el área de gobierno de datos, gestión de calidad de datos y gestión de datos. Un establecimiento de estructuras organizacionales que nos va a permitir abordar con éxito esas responsabilidades de gobierno, quién tiene que tomar decisiones, quiénes deben participar, quién debe estar representado, etcétera. Y finalmente, una optimización de los activos de datos. Creemos que con esos 6 procesos tenemos más que suficientes para abordar todas las responsabilidades de gobierno de datos, teniendo en cuenta que hay una cosa súper interesante y es que es importante separar el concepto de gobierno de datos del de gestión de datos, ¿vale? Por eso nosotros hacemos también ese hincapié por la separación de los roles que es necesario, ¿vale? Transmito. Vamos a seguir conociendo el temario. En el modelo de evaluación está alineado a ISO 33000. Eso nos permite clasificar eso nos permite hacer una evaluación con 2 dimensiones. Una dimensión de capacidad y una dimensión de procesos, ¿vale? En nuestro modelo, alineado a ISO 33000, la dimensión de capacidad va a presentar 5 niveles de capacidad con pequeños detalles que ahora os comentaré. Mientras que en la dimensión de procesos nosotros vamos a agrupar los procesos que os he descrito antes en 5 niveles, en un orden creciente de forma natural en el que primero se hacen las cosas que se consideran más imprescindibles para el buen funcionamiento de la empresa y a medida que vamos subiendo el nivel de madurez, que ahora os comentaré que va subiendo en esta línea, a medida que va subiendo el nivel de madurez podremos ir consiguiendo cada vez controlar más y más objetivos, ¿vale? Como os decía, ISO 33000, para la dimensión de procesos necesita calificar el grado de capacidad que alcanza cada uno de los procesos, ¿vale? Para ello, nosotros vamos a inspeccionar distintos atributos de proceso que tienen un objetivo específico. Por ejemplo, en el atributo de proceso 1.1, en el atributo de proceso 1.1 el objetivo es observar si se cumple el proceso que se ha establecido. En el nivel 2 tenemos 2 atributos de proceso, que es gestión del rendimiento y gestión de los productos de trabajo. En el nivel 3, definición del proceso y despliegue del proceso. En el nivel 4, medición del proceso y control del proceso. En el nivel 5, innovación del proceso y optimización del proceso. Cada uno de los procesos, cada uno de los atributos de proceso que inspeccionamos aquí para cada uno de los procesos que estamos evaluando, puede obtener una de estas calificaciones. Full implemented, largely implemented, partial implemented y not implemented. Esto nos va a permitir determinar el nivel de capacidad y ahora os explicaré esa relación porque es realmente interesante.
En lo que se refiere a la dimensión de capacidad de procesos, nosotros hemos agrupado los procesos en 5 bloques. Como podéis ver, a medida que vamos avanzando hacia arriba, que vamos haciendo una organización más madura, nos vamos concentrando, vamos partiendo de un mejor control de las infraestructuras tecnológicas y del aseguramiento de que se están produciendo los resultados adecuados, a una mayor intensificación en los proyectos, en los procesos de gobierno de datos, siempre subiendo de nivel y garantizando que vamos obteniendo beneficios a nivel organizacional y a nivel tecnológico de esta clasificación, ¿vale? Vamos ahora, os voy a explicar ahora el formato del examen, ¿no? El equivalente al formato del examen. Y es que, como decía, para evaluar el nivel de madurez organizacional, hay que evaluar el nivel de capacidad de cada uno de los procesos que están involucrados. Así, investigaremos que para estos procesos que os ponía antes, necesitaremos, por ejemplo, para obtener un nivel de madurez 1, que todos los procesos del nivel de madurez 1 hayan alcanzado una calificación de Full Implemented, ¿vale? Para obtener un nivel de calificación gestionado, un nivel de madurez gestionado, nivel 2, necesitamos que todos los procesos en el nivel de madurez 1 hayan alcanzado una calificación de Full Implemented y que los procesos del nivel de madurez 2 hayan alcanzado al menos una calificación de Largely Implemented. Y así sucesivamente. Entonces, cuanto mayor vayamos creciendo en nuestro nivel de madurez, más habremos, más procesos habremos implementado y de una forma que está alineada a los atributos de proceso, que son los que realmente nos marcan el camino de esa institucionalización, de esa necesidad de alcanzar la cultura del dato, ¿vale? Aquí os lo puedo mostrar de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, si yo tengo un full implemented para los procesos de nivel 1, podría asegurar que la organización está en un nivel de madurez 1. Si tengo un full implemented para todos los procesos de nivel 2, entonces podría garantizar que, o podría decir que la organización ha alcanzado un nivel de madurez organizacional de gestión de datos, gobierno de datos y gestión de calidad de datos de un nivel de madurez 2. Fijaos que eso no implica que yo no pueda haber hecho otras cosas en otros procesos que están alojados en otros niveles de madurez. De hecho, sería lo lógico, ¿vale? Sería lo lógico que yo fuera creciendo en los distintos niveles de madurez conforme vaya avanzando, ¿vale? En este caso que os pongo, en este ejemplo que os pongo, fijaos que podría haber alcanzado el nivel de madurez 3 si todos los procesos del nivel de madurez 1 estuviesen en el nivel 3, todos los del nivel 2 estuviesen en el nivel 2 y todos los procesos del nivel 3 estuviesen al menos, hubieran alcanzado al menos un largely achieved, un ampliamente conseguido. En este caso, como podéis ver, como estos procesos que he dibujado aquí se me quedan en un nivel de capacidad 2, no puedo decir que haya alcanzado el nivel de madurez 3, ¿vale? Con lo cual, este que sería un perfil de evaluación de una organización simulado, ¿vale? Diremos que tiene o ha conseguido el nivel de madurez 2, ¿vale? Bien, vamos al cuarto paso. En el cuarto paso se trata de estudiar y preparar el examen. En el caso de inglés, puedo estudiarlo yo solo o puedo apuntarme a una academia, puedo ir a clase con otros compañeros, puedo recibir esa ayuda. En el caso de gobierno de datos, yo puedo hacerlo solo por mi cuenta, puedo leer, no necesito más, no es como en otros proveedores donde para poder obtener ese nivel de conocimiento necesitas comprar una serie de material, certificarte a nivel personal de ese material, trabajar en el nivel de consultoría, etcétera. En el nivel de Mande, como está basado en Open Estándares Internacionales, tú puedes descargarte ISO 8061, 62, 33000, toda la combinación de estándares, estudiártelo, formarte tu propio modelo o puedes tomar Mande para hacer ese trabajo porque es nuestra gran aportación, ¿no? El haber traído las mejores prácticas y la forma y las mejores prácticas de los distintos modelos y haberlo hecho de una forma mucho más sencilla, más aterrizada para que sea más fácil de implementar, ¿no? Bien, entonces, puedes ponerte a estudiar y lo puedes hacer solo o lo puedes hacer con nosotros. Si decides hacerlo con nosotros, ¿qué es lo que nosotros te vamos a ayudar? Nosotros vamos a ayudarte en 3 cosas, ¿vale? La primera es, vamos a ayudarte a identificar cuáles son los procesos del nivel de madurez
que más beneficios te pueden dar en tu organización, ¿vale? Acordaos lo que os decía antes. No necesito tener todos los procesos al mayor nivel. Como organización yo tengo que saber qué es lo que me beneficia y puedo elegir de entre los procesos de demanda aquellos que me benefician. Otra cosa diferente, un valor añadido es que tú realmente quieras certificarte. Entonces, si quieres certificarte, deberías recorrer este camino hacia arriba. Deberías ir recorriendo este camino hacia arriba. Primero, asegurar que tu organización cumple todos los procesos de nivel 1, luego asegurarte que cumple todos los procesos de nivel 2, asegurarte que se cumple todos los procesos de nivel 3 y así sucesivamente. Esta es la primera cosa en la que os vamos a ayudar. La segunda cosa en la que os vamos a ayudar va a ser en particularizar para vuestras propias necesidades el modelo de referencia de procesos de demanda para que vosotros podáis elaborar esas buenas prácticas particularizadas para vuestra organización, ¿vale? Particularizadas para vuestra organización. ¿Por qué? Porque fijaos, de lo que se trata es que esas buenas prácticas, si finalmente queréis certificaros, se trata de que cumplan estos resultados de proceso. Entonces, si tú redactas tu propio proceso alineado a Mande, debes asegurarte que se están cumpliendo estos resultados de proceso, ¿vale? Esos resultados de proceso o esa particularización que tú haces, esa definición de esos procesos, cuando se esté institucionalizando en tu organización, va a ser la que va a dar soporte a esos procesos de negocio que os estaba comentando antes. Esas buenas prácticas son las que van a ir avanzando. Y a medida que tú vayas fortaleciendo esas buenas prácticas, la cultura del dato de tu organización se vaya haciendo cada vez más y más fuerte, más y más madura. Y el tercer paso que se suele dar en coordinación con el segundo, o en combinación con el segundo, es en que te vamos a ir diciendo o te vamos a ir ayudando a que estos atributos de proceso, cómo se deben manifestar en tu definición de tus procesos para asegurarte que se alcanza el objetivo propuesto en el nivel de capacidad con el que se está trabajando, ¿vale? Por ejemplo, aquí fijaos, no es lo mismo decir tengo que limpiar datos, nivel en control y monitorización de datos, tengo un proceso de limpieza de datos. ¿Se cumple el proceso? Sí, ahí tengo. El proceso está cumpliendo, tengo un nivel de capacidad 1, ¿vale? Fully achieved, puedo demostrar, tengo evidencias, como ahora nos explicará Boris, de que ese proceso se cumple, muy bien. Si yo quiero dar un paso más arriba, me voy a tener que preocupar de cómo es la gestión del rendimiento del proceso. Por ejemplo, me refiero a cosas como, oye, ¿el proceso de limpieza de datos está utilizando los recursos necesarios? ¿Está sobreutilizando esos recursos? ¿Está siendo eficiente? ¿Vale? O, por ejemplo, la gestión de los productos de trabajo. Oye, los resultados del informe de la limpieza de datos se van a almacenar con este formato para que estén disponibles para una posible auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en lo que os vamos a ayudar, en entender cómo para vuestra organización, tanto los resultados de proceso como los atributos de proceso se pueden conseguir en una forma que den soporte o que permitan tener vuestras buenas prácticas de gobierno de datos, perdón, vuestras buenas prácticas de gestión de datos, gestión de calidad de datos y gobierno de datos en las que se soporten vuestros procesos de negocio, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esa adaptación de los procesos de negocio para consumir esas buenas prácticas es algo que forma parte de este recorrido. De forma resumida, ¿cómo os podemos ayudar desde Qtin a implantar Mande? Primero, identificando los procesos más relevantes o necesarios para vuestra realidad en función de vuestro nivel de madurez. 2. Adaptar la definición de los procesos a las circunstancias de vuestra empresa, garantizando que se cumplan los resultados del proceso. Y 3. Adaptar la definición de los procesos al grado de capacidad, en función de los requisitos específicos de los atributos de proceso que marca ISO 33000, que estéis dispuestos a asumir de cara siempre a una certificación. Me recuerda, os presento a Fernando Gualo, que es el CEO de nuestra empresa. Me recuerda, Fernando, que os diga que todos nuestros servicios de consultoría de productos y de procesos de datos, de formación in-company y formación se pueden ofrecer as a services online, ¿vale? Perdonadme este pequeño detalle, ¿vale? Seguimos estudiando y preparándonos el examen. ¿Cómo abordamos nosotros esta calidad de datos? Bueno, el gobierno de datos siempre, y por no entrar en más detalles, dicho así de forma de alto nivel, ¿no? Es iterativo e incremental. Nosotros tenemos un ciclo que llamamos CCAE, en el cual vamos a empezar buscando o determinando, no deja de ser una expresión del PDCA de Deming, ¿vale? Buscando el conocimiento que tenemos en la empresa. Por ejemplo, ¿qué datos son relevantes para la empresa? Si no sé qué datos son relevantes, yo no los puedo medir. Y si no los puedo medir, no los puedo controlar, ¿vale?
Entonces, el primer paso va a ser siempre empezar por un conocimiento de un conjunto de datos específicos que sean de gran importancia para la organización. Una vez que yo conozca esos datos y tenga conocimiento, por ejemplo, de dónde están localizados, de sus metadatos, de quiénes son los propietarios, etcétera, etcétera, el siguiente paso es establecer los mecanismos o diseñar y establecer los mecanismos de control necesarios como para que una organización, como para que vosotros podáis saber qué está pasando con los datos, para que podáis tener esa trazabilidad de los datos. Eso implica la definición de una serie de controles y la incorporación de esos controles a un sistema, a vuestros sistemas de información. Y eso es lo que nosotros llamamos la fase de adaptación, ¿vale? Entonces, en la fase de adaptación se modifica, se modifican las tecnologías de información que vosotros tengáis para que puedan dar cabida a esos controles específicos. Por ejemplo, un control que me monitoriza una determinada política, un control que me determina si un nivel de calidad de datos de un repositorio de datos está por encima del valor que se considera aceptable, etcétera, ¿vale? Y luego está en la fase de explotación, en donde tú empiezas a adaptar tus procesos de negocio para que se puedan explotar los datos, pero ya sobre un entorno de los datos adaptados en función del gobierno, del ejercicio de gobierno que estés haciendo, ¿vale? Como os digo, esto es un proceso iterativo e incremental que nosotros siempre recomendamos que empiece por pequeños proyectos en pequeñas bases de datos. Una de las cosas que nosotros hacemos es que le aconsejamos a les aconsejamos a las organizaciones que certifiquen el nivel de calidad de datos que tiene ese repositorio de datos, ¿no? Que es otra de las certificaciones con las que trabajamos en DQT. Porque eso les da una cierta autoridad moral de cara a poder demostrar a la gente de su organización que los esfuerzos que se van a realizar merecen la pena. Entonces, es un quick win en donde los altos directivos pueden conseguir ese compromiso, ¿vale? Bien, como decía, el orden de implantación de esos procesos va a depender de la velocidad que nosotros necesitemos tener y de la cantidad de procesos. Entonces, por ejemplo, fijaos, normalmente las empresas empiezan teniendo un control de la infraestructura tecnológica de los datos, ¿no? Pues sistemas, base de datos, los programas que explotan los datos, etcétera. Luego vamos a tener esa parte de explotación de los datos. Y luego vamos a ir creciendo gestionando los requisitos, identificando políticas, etcétera, etcétera. Como veis, esto va siendo un ciclo que va a depender muy mucho de la realidad de cada una de las organizaciones o muy mucho de cómo, por ejemplo, de cómo las organizaciones tengan asimiladas ciertas responsabilidades. Ya sabéis que en nuestros países lo más normal es que no haya grandes corporaciones, sino que haya pymes, ¿no? Que haya pequeñas y medianas empresas en donde en unas cuantas personas recaiga todas esas responsabilidades. Pues la forma de crecer va a depender de la capacidad de estas personas de ir abordando esas responsabilidades. Pues muy bien, más o menos hasta aquí ya hemos llegado y somos capaces hemos estudiado el examen, estamos más o menos preparados después de dar unas cuantas iteraciones en donde hemos conseguido que la cultura del dato se haya institucionalizado, ¿vale? Y estamos más o menos preparados para asumir ese examen. Entonces, ahora, ¿quién mejor que el examinador para que nos cuente cómo se hacen los exámenes? Entonces, Boris, te cedo la palabra. Pues nada, muchas gracias Ismael, muchísimas gracias en primer lugar a José Luis, a todo el equipo de Data Governance Office, al Club de LATAM, y estupendo Ismael, oye, has hecho una introducción, has hecho una explicación, ¿no? Una explicación muy, muy completa de lo que puede ser todo el proceso de implantación, ¿no? Para el tema de la calidad de datos, ¿no? Pues tomo la palabra, tomo el testigo y efectivamente somos el examinador, ¿no? Somos el examinador, pero bueno, no, el objetivo no es, aunque sí que es pasar el examen, el objetivo es ver cómo podemos pasar el examen y cómo, oye, el auditor, que somos nosotros, cómo vamos a hacerlo. Pero bien, pues este es el modelo que también es interesante que nos focalicemos porque es el objeto de la charla que estamos hoy compartiendo entre todos. Fíjense, este modelo... lo que nos dice es un modelo de estructura de datos. Fíjense en lo que nos dice por aquí arriba. Para Business Intelligence e Inteligencia Artificial, lo que llamamos ya el Smart Data. Pero fíjense, por aquí arriba vamos a hablar de los Data Warehouse, esos repositorios dentro de las organizaciones, generalmente, si se acuerdan, de todos los que tenemos habitualmente bases de datos relacionales, en los que de forma más clásica pues tienen acceso los sistemas, los RP, los CRMs, en fin, incluso los Business Process Management, tienen relación todos los sistemas corporativos de nuestra organización. A través de Data Warehouse hablábamos en tiempos también del Data Mining y que a día de hoy también se siguen utilizando.
todo ello ha ido evolucionando. En general hay un Master Data Management en donde al final nos posiciona y nos dice, oye, los datos es lo más importante, el cliente es importante y los datos es el activo digital más importante, por supuesto después de las personas. Y si vamos hacia abajo, veremos que también hablamos no solamente de lo que tenemos dentro de las organizaciones, sino también información que puede haber de las organizaciones fuera y que hay que gestionar y hay que estructurar, o que son datos no estructurados, pero que tenemos ahí fuera. Como decíamos antes, en las redes sociales, en diferentes repositorios de información que ya no están en la nube, que no están dentro de nuestra corporación propiamente dicho, a través también de esa información que vamos gestionando, porque tenemos muchos sensores, a lo mejor una Smart City, imaginaos, una ciudad que maneja sensores con IoT y que va reportando cada milisegundo información y que se van recabando en un super repositorio, un data lake que va captando información, y entonces hay que gestionarlo, todo eso. Pues hablamos en ese mundo también del Big Data, mundo Data Warehouse, y en las dos líneas que la que nos ha explicado estupendamente Ismael, justamente con los procesos de gobierno, gestión y calidad de datos, que los podemos tener como metodología en los dos pilares que tenemos aquí a izquierda y derecha, incluso a nivel de procesos, es lo que hablamos, y a nivel ya incluso de lo que es hablando ya de certificación, lo que es la certificación del propio repositorio, ¿no? Del propio repositorio de datos. Ya no solo que tengamos unos procesos de gobierno, gestión y calidad adecuados, estupendamente estructurados, y que justamente los procesos de negocio hayan aprovechado, como bien decía, esa institucionalización de esos procesos, los procesos de negocio pues estén de tal forma alineados y que utilicen todas esas ventajas que nos aporta el tener esos procesos implantados en la organización, sino que además, oye, el resultado, oye, la base de datos tiene calidad, esa base de datos, ese repositorio, ese data lake, esa base de datos relacional. Eso lo haremos con la ISO 25012 y ahora explicaremos un poco en qué consisten esas dos grandes partes, una de procesos y otra de lo que podemos llamar de producto, resultado, ¿no? Que es en esa base de datos. Bien, pues indicando y haciendo un poco referencia al examen, ¿no? Ese examen que nos decía Ismael como un criterio. Bueno, pues el examen al final, como decíamos, el examen lo aprueba cada uno, o sea, no depende del profesor, ¿no? Como sabemos muchos que no depende al final de lo que se esté diciendo, al revés, de los que se está examinando, sino es lo que uno sabe. Entonces, al final, en las organizaciones, el proceso de auditoría está muy tasado en ese sentido a través de estándares internacionales. Desde AENOR, para lo que es la certificación de gobierno, gestión y calidad de datos, pues seguimos lo que decimos aquí, disculpar el estándar, pero es la 17021, ¿no? Que es el proceso que nos va diciendo, oye, cómo debemos hacer y cómo se debe auditar. Se estructura en general, y para eso muchos de ustedes que tengan a lo mejor conocimiento de otros estándares internacionales, pues como decíamos en el mundo TIC, tanto la 27001, la 20000, o incluso de otros, más la 9001, que como madre de todos los estándares internacionales de ciclo de mejora continua, pues hay siempre dos fases para lo que es la certificación, ¿no? Hay una toma de datos que tenemos por aquí y hay dos fases. En esa primera fase, y ya estamos en ese examen que nos dice Ismael, en esa primera fase, ¿qué es lo que tiene que hacer el equipo auditor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, pero en primer lugar tenemos que entender a la organización, sus actividades, sus procesos de negocio. O sea, no hay que entrar directamente, no entramos directamente a, venga, vamos a ver los procesos de gobierno, venga, dime cómo está hecho el proceso de aseguramiento de calidad, dime cómo es tu gestión de datos maestros dentro de esos procesos que nos ha contado Ismael. No, primero entendemos la organización. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás, cuál es tu negocio principal, tu actividad, tu proceso principal, o tus procesos de apoyo? Todo eso lo que hacemos luego es una revisión de todos los procesos de gobierno, gestión y calidad de datos para ese nivel de madurez que nos ha explicado a través de capacidad y madurez, porque recuerden, y haciendo siempre una mención, la ISO 33000 como tal, así a secas, a solas, perdón, permítame la expresión, no vale para nada. O sea, realmente necesita un cartucho de tinta que evalúa, ¿no? En ese caso, en la ISO 8000. Fíjense, en el mundo de la ingeniería del software tendríamos la ISO 33000 y la ISO 12207, que es la que refleja los procesos de ingeniería del software. En este caso tenemos la ISO 33000 para datos, la ISO 33000 que evalúa, y la ISO 8000 para los datos, que tiene todos los procesos de gobierno, gestión y calidad, que son los necesarios que debe implantar una organización y que deben seguir sus procesos de negocio, ¿vale? Es importante que tengamos claro por qué una y por qué otra. Y nos ha explicado muy bien, pues justamente, Ismael, que hay pues, los procesos de la capacidad de un proceso,
que la sumatoria de esos procesos de esas capacidades nos van a dar finalmente la madurez organizacional con respecto a la calidad, gobierno, gestión y calidad de datos de una organización. Entonces, importante esa parte, ¿por qué? Porque en función del nivel 2, del nivel 3, pues se escogerán del modelo MAMDE de acuerdo a ISO, se escogerán una serie de procesos. Si estamos en nivel 2, pues tomaremos una serie de procesos. Si estamos en nivel 3, tomaremos otros procesos y se van incrementando, ¿no? Los del nivel 2 más los del nivel 3, ¿no? Eso dependerá ya, pues, y nos va a dar ese nivel de madurez. Pero bueno, estamos en el proceso de auditoría, en examen, ¿verdad? Y estamos viendo, pues justamente, entendiendo la organización, revisando los procesos y preparando ya, una vez que hemos entendido la organización, hemos entendido procesos, revisamos un poco a quiénes vamos a auditar también, ¿no? En la primera fase, lógicamente, auditamos con los responsables, con el CDO, con los responsables de la organización y de los procesos, pero también estamos viendo, a ver, a quién vamos a auditar en esa fase 2, ¿no? Se preparan las entrevistas y las áreas implicadas para esa fase 2. Y lo que es importante es que nosotros seleccionamos, de acuerdo también al modelo de ISO 33000, se selecciona un proceso de negocio, normalmente que sea importante, Core, que veamos que todos y cada uno de los procesos de calidad de datos están implantados para ese proceso, es decir, como decía Ismael, están institucionalizados, y luego 2 o 3, dependerá de la organización, en general 2, otros 2 procesos de negocio en los que no necesariamente tengan que estar totalmente implantados los procesos de gobierno, gestión y calidad de datos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es nuestra, un poco esa es la primera revisión que hacemos. Y emitimos un informe de fase 1, que es un informe preliminar, donde en el argot un poco de las auditorías de certificación del mundo ISO, pues se habla de no conformidades, se habla de observaciones, se habla de oportunidades de mejora, se habla también, por supuesto, de puntos fuertes, pero en una fase 1 suele ser muy ejecutiva, muy directa, aquello que cuando hemos entendido la organización y hemos visto esos procesos de negocio, decimos, oye, pues si estáis preparados, tenéis que trabajar en esta serie de líneas, es cuando se hace lo que llamamos los findings, en este caso son no conformidades o observaciones que se tienen que trabajar para ir a una fase 2. Y en esa auditoría de fase 2, ¿qué es lo que hacemos? Pues como decimos, ya entramos en el detalle del proceso principal, ¿no? El proceso de negocio principal, por ejemplo, contabilidad o proceso de contabilidad de una organización, proceso de facturación, que suele ser importante, proceso de gestión de clientes en un banco, me estoy inventando un poco para que veamos qué procesos de negocio serían los importantes, ¿no? Y luego habrá otros de apoyo o habrá otros que no estén todavía institucionalizados con la ISO 8000, pero que será importante también que revisemos, ¿no? Que es lo que estamos diciendo aquí, auditoría del proceso de negocio principal y 2 procesos de negocio de apoyo. Fijaos, una de las cuestiones que nosotros trabajamos y que es importante que resaltemos es que, decía antes Ismael, oye, pues es que el auditor te va a pedir evidencia directa, la evidencia indirecta y afirmaciones. Y diréis vosotros, bueno, ¿y eso qué es? Por favor, explíquenoslo. Pues nada, es sencillo. Miren, nosotros trabajamos con una tabla que es de la organización, en donde se establece por cada uno de los procesos que nos ha de MAMDE y de la ISO 8000, cada uno de gobierno, gestión y calidad, cada uno de esos procesos da un resultado de proceso, ¿no? Tiene un resultado de proceso, que es lo que tiene que hacer. Pues eso se recoge en una tabla que se llama EIP, que es una tabla de evidencia de implantación de procesos, que vamos conjuntamente completando durante la auditoría. Hombre, es interesante haberla preparado anteriormente por parte de la compañía, pero que en ese sentido las vamos revisando y vamos viendo por cada proceso de negocio cómo para cada proceso de la ISO 8000 de MAMDE, pues va teniendo esos resultados de proceso y los vamos apuntando. ¿Y qué es una evidencia directa, por ejemplo? Una evidencia directa puede ser un procedimiento que dice, oye, cómo se hace la carga de datos o cómo se hace el aseguramiento de calidad de los datos. O cómo se hace la limpieza, mira, antes que decía Ismael, la limpieza de datos, ¿no? Eso es el procedimiento. Y podemos ver que eso es una evidencia directa y lo podemos ver en máquina, cómo se ejecuta el proceso ya a nivel técnico, que eso es importante, no nos quedamos, eso es fundamental. En las auditorías no solamente se queda uno en el procedimiento, sino que revisa el procedimiento y luego comprueba que ese procedimiento, de acuerdo a que lo que se dice, se está haciendo. Y por eso tenemos entrevistas con áreas técnicas y que nos vayan enseñando pues, a nivel de máquina los procesos batch que van haciendo la carga de datos, que nos enseñen el modelo de datos, que nos enseñen pues, a nivel de máquina pues, los Oracle o los MySQL, o sea, lo que haya, ¿no? A nivel de datos y de procesos que ejecutan sobre esos datos. Procedimientos almacenados, por ejemplo. ¿Una evidencia indirecta qué es? Porque nosotros necesitamos que para cada resultado de proceso haya una evidencia directa, una indirecta o una afirmación.
Una indirecta puede ser pues, un acta de reunión, puede ser un email que dice que se tiene que hacer esa carga de datos. Bueno, pues son evidencias que nos van dando a nosotros más o menos cumplimiento de que aquello que se dice se está haciendo. Y luego una afirmación. Una afirmación es cuando tienes una entrevista, pues oye, que te hace una afirmación, sí, esto fue una reunión que hicimos y decidimos que el proceso se hacía de esta forma, pero no queda documentado, ¿no? Bueno, pues en base un poco a las evidencias directas e indirectas y esas afirmaciones, pues nosotros nos vamos conformando y vamos configurando lo que antes nos decía también Ismael, oye, ¿cómo vas por cada proceso dando cumplimiento, ¿no? Para llegar a ese nivel de capacidad que luego va a ser el nivel de madurez? ¿Bien? Bueno, pues una vez que tenemos todo eso, vamos a lo que es la emisión del informe de fase 2, en donde ya estructuramos, ya es un informe final, donde puede haber no conformidades, que las no conformidades pueden ser mayores o menores, que son aquellas que tiene que la organización subsanar. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues si nos vamos de la auditoría, ¿cómo vamos a validar y dar la certificación? Pues mirad, estamos en este punto precisamente. En la elaboración del plan de acciones correctivas. Cuando hay no conformidades, ya sean mayores o menores, lo que necesitamos es un plan de acción correctivo. Pues nos lo envía, nosotros lo evaluamos desde AENOR y damos finalmente el OK o pedimos aclaración o ampliación de esas acciones que van a corregir la no conformidad. Por ejemplo, un ejemplo es si hay un proceso que es limpieza de datos y a lo mejor la limpieza de datos solo se hace en una parte muy pequeña de la base de datos que da soporte a ese proceso de negocio, pero tiene que hacerlo a todos los registros, solo lo hace en una parte. Pues una menor podría ser que no se está realizando, no se está aplicando esa limpieza de datos en toda la base de datos como debería ser, porque el proceso de negocio utiliza toda esa base de datos. Es un ejemplo. Bueno, pues eso puede ser una menor, pues habría que esperaríamos una acción correctiva y demás. Hay observaciones que ya, quizá para otra charla podríamos ver más en detalle todo este proceso, pero sí que es verdad que una observación, como esto es mejora continua, que lo hemos contado antes, la observación puede ser una no conformidad a futuro. Porque fíjense que no lo he contado todavía, pero una vez que se concede la certificación, volvemos al año siguiente. Es decir, nosotros concedemos certificaciones por 3 años, pero hacemos auditorías de seguimiento anuales. Y vamos haciendo tuning. Entonces, lo que queda de un año para otro, es decir, las no conformidades hay que resolverlas de un año a otro, pero observaciones que han quedado del año pasado, nosotros lo primero que hacemos cuando vamos a una auditoría de seguimiento, aparte de preguntar a la organización, oye, ¿cómo habéis aprendido con respecto a la aplicación y cómo se está beneficiando el uso e implantación de un modelo de MAMD basado en ISO 3308000? Oye, las observaciones del año pasado las habéis trabajado porque es la forma, es nuestra herramienta para la mejora continua y es un poco la forma de trabajo, ¿no? Bueno, como decíamos, pues en esa emisión de informe de fase 2 que puede haber no conformidades, que puede haber observaciones, oportunidades de mejora, son recomendaciones que también en nuestra experiencia, pues oye, tenemos muchas organizaciones a nivel mundial, pues es importante que vayamos dando feedback, nunca sin hacer consultoría, porque los consultores son, en este caso, por ejemplo, pues de QTeam, pero nosotros no podemos hacer esa labor, no romperíamos nuestra independencia, y es muy importante luego también los puntos fuertes, cosas buenas que hemos visto. Bueno, pues hemos pasado el examen, hemos emitido el informe, se nos ha enviado ese plan de acción correctiva que resuelve las no conformidades y al final hay un comité, en este caso pues estoy yo al final de la cadena, damos el OK o no, hay veces que no se da, pero en una concesión de certificación se registran los resultados y tenemos ya la certificación. Fenomenal, hemos pasado el examen, pero no nos duramos en los laureles porque el año siguiente volvemos a hacer una auditoría de seguimiento. Al segundo año y luego al tercer año es la renovación. ¿Vale? Pues esto sería el proceso de auditoría y certificación con respecto al modelo de gobierno, gestión y calidad de datos. Simplemente y de forma rápida, para que lo tengan y por si alguna vez le preguntan a ustedes hoy o cuando vayan a su, bueno, iba a decir vayan a sus casas, pero muchos de ustedes están ya todos en sus casas, pero cuando ya apaguen y digan, pues ha estado bien con José Luis y con Ismael, hemos estado viendo todo esto. Una parte es la parte de procesos y de forma rápida les explico que también hay una parte justamente de certificación que decíamos antes del repositorio final, de lo que es el producto. Podemos llamarlo producto, pero es la base de datos. Oye, se certifica la base de datos en sí, no los procesos, sino la base de datos. Bueno, aquí se va a requerir de la ayuda de un laboratorio acreditado, en este caso, pues el único que está a nivel internacional acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación en España, pero que es para nivel mundial, cuidado, porque tiene acuerdos internacionales, o sea, es totalmente válido en Chile, México, Perú, es AQCLab, ¿no? Entonces ellos de forma independiente hacen una evaluación en su laboratorio en el cual generan un informe de auditoría. Y nosotros para la auditoría de certificación lo que haremos es, utilizando ese informe y algunos aspectos, revisando reglas de negocio de la base de datos y una auditoría que también puede ser en remoto, que es técnico-organizativa, pues al final podemos dar una certificación. Importante que poníamos los flujos, el 1, el 2 y el 3, porque en lo que es la certificación y
Y por eso voy muy rápido, porque no es tanto objeto de hoy, pero sí que es importante que lo sepan. Que al final también van a necesitar consultores. Es decir, hay una parte en la que una organización está interesada en certificar su repositorio de datos, bueno, pues necesitará consultores que muy posiblemente, pues con TQTeam aplique, porque para obtener un repositorio con calidad, pues es muy necesario tener un ciclo de vida del dato correcto, aplicando los procesos que hemos hablado de la ISO 8000, ¿no? De gobierno, gestión y calidad de datos. Bueno, pues unos consultores que adapten. El segundo paso sería pedir a un laboratorio acreditado que haga una evaluación precisamente de su repositorio, y una vez que ya hay un informe final de ese laboratorio, pues pedir, en este caso a ENOR, a nosotros, que hagamos justamente ese proceso de certificación del repositorio. Como ejemplos, y ahora los voy a poner, lo que es importante, y es que no olviden que la auditoría de certificación es una herramienta, que al final, ¿una herramienta para quién? Pues a la dirección, para que sepa incluso, pues oye, nos aporta seguridad, transparencia y confianza con respecto, en este caso, al gobierno, gestión y calidad de los datos. O sea, somos terceros independientes y al final somos los examinadores, correcto, eso es verdad. Pero es muy importante que al final un tercero independiente puede dar validez a una organización justamente en cómo ha implantado, y por lo tanto nosotros pasamos el proceso de auditoría, esos procesos de gobierno, gestión y calidad de datos. Como decíamos, año a año volvemos a revisar a través de la auditoría de certificación, y siempre considerando la mejora continua. Es fundamental. Nosotros dicen, no, es que esto es una herramienta para son auditorías para pillar, no, lo decimos en España, ¿no? Decimos pillar, ¿no? No sea ya en Chile o en Latinoamérica para agarrar, ¿no? No, todo lo contrario. Son herramientas para mejorar, porque al final, fíjense, tenemos un premio, ¿no? ¿Qué premio es? Pues es un diploma, es un certificado que dice, pues justamente como nos ha enseñado hace un momento Ismael, y ahora lo va a contar más en detalle, justamente como es toda la parte de las certificaciones. Así que muchas gracias, quedo a su disposición, y yo creo que doy paso a Ismael. Disculpad que me he extendido un poquito más de la hora, yo creo. Voy a dejar de compartir y que sea ahora Ismael el que retome. Pues como decía, que siempre es un gustazo escuchar a Boris hablar y explicar cosas. Bueno, pues os cuento para terminar el caso de éxito, ¿no? El caso de éxito, como decíamos, fue la biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Nuestra universidad tiene, en el momento que se certificó en el 2018, también os digo que fue un trabajo que arrancó muchísimo antes, porque esa implementación e institucionalización lamentablemente necesita un tiempo en el que las organizaciones vayan digiriendo lo que van haciendo, ¿no? Esa cultura no se adquiere de un día para otro, como si fuese un curso Matrix, no sé si recuerdan la película, que le ponían el cartucho y decía, ya sé pilotar un helicóptero. No, las organizaciones tienen que aprender, asumir, empezar a utilizar, es como en el idioma, es como cuando estás aprendiendo inglés, ¿no? Que puedes estudiarte un día, pero hasta que no lo necesitas y lo pones en práctica, y cada vez lo vas poniendo en práctica y lo vas teniendo más ejercitado, realmente no puedes decir que has asimilado esa cultura de lo que estás aprendiendo, ¿no? Entonces, este trabajo empezó allá en el año 2016 y ahora os comentaré. Si os digo que la certificación fue a finales, la auditoría de certificación fue en 2018, febrero de 2018, si mal no recuerdo. Cuando nosotros empezamos en la biblioteca, ahora os cuento el proceso, daba soporte a más de 30.000 estudiantes, más de 2.200 profesores. Tenía un fondo bibliográfico con más de 46.000 revistas, casi 500.000 libros. Había 70 profesionales de la universidad trabajando específicamente en ello y tenía un presupuesto de 1.321.000 euros. Este caso de estudio lo podéis ver descrito en la propia revista de la UCLM, que se llama Ruidera, y ahí está puesto, ¿no? Siguiendo en línea con lo que decía Boris, cuando nosotros empezamos, pues en el proceso identificamos, tuvimos que identificar 3 procesos de negocio. El proceso principal fue el de proceso de catalogación de datos, que fue el que observamos siempre en primer nivel, y después ellos eligieron la biblioteca 2 procesos auxiliares. Uno referido al procedimiento de circulación de fondos, es decir, nuestra universidad es multicampus, tenemos 7, 8 campus. Entonces, si alguien de una biblioteca en una de las ciudades necesita un libro que está en otra de las ciudades, puede gestionar un formulario, puede rellenar un formulario para pedir ese libro que le va a llegar por correo interno dentro de la universidad, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que se llama proceso de circulación de fondos. Y luego, finalmente, estaba el procedimiento de carga de usuarios internos y externos para comprobar la cantidad de los usuarios que estaban en la biblioteca, ¿vale?
Bueno, pues como decía, nosotros empezamos en el 2015, 2016, empezamos con lo que fue el pre-audit. Desde la biblioteca tuvimos ese contacto, hicimos una pre-auditoría. El equivalente en nuestra analogía es como si fuese un controlillo de estos que se hacen en clase antes de que tú puedas tener presentarte al examen oficial, ¿no? Que sería el caso de que sería el caso de la auditoría. Entonces, nosotros comenzamos ese pre-audit para ver en qué estado estaban y con los resultados de ese pre-audit y comparándolo con el modelo que estamos evaluando, que en ese caso fue el modelo MAN de la versión 2.0, ¿vale? Le hicimos esa auditoría comparando los que tenían con el objetivo al que ellos querían llegar. En concreto, en su objetivo era llegar a un nivel de madurez 2, porque para ello era un objetivo bastante interesante y cubría muchas de las cosas. También era como un proyecto piloto y les parecía bien alcanzar ese objetivo. Como resultado de esa fase 1, pues nosotros, para conocer bien a la biblioteca, solicitamos distintas documentaciones que las podremos utilizar como una base para evaluar las fortalezas de las evidencias de cara al examen. Entonces, ellos nos proporcionaron para cada uno de los procesos principales y los auxiliares, distintos procedimientos e instrucciones técnicas, manuales de los programas que ellos utilizan para la catalogación de fondos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos estudiando estos manuales y luego pasamos a la fase de lo que era el pre-audit, en donde era como si fuese una auditoría, pero si fue una auditoría interna, no la auditoría externa, ¿vale? Aquí os pongo más o menos los resultados que hubo en la fase 2, ¿no? En naranja, en este color, os pongo lo que ocurrió antes y luego en la fase y en negro están los resultados de la auditoría propiamente dicho, ¿no? Recuerdo la nomenclatura que estamos utilizando: fully, largely, partially y not implemented, ¿no? Cuando nosotros empezamos a evaluar el nivel 1 de madurez y el nivel 2 de madurez que incorporaba todos estos procesos, estuvimos estudiando toda la documentación que ellos nos daban. Estuvimos viendo, como nosotros somos también auditores certificados por ANOR, conocemos también la operativa y eso nos servía también de alguna forma para obtener esa información y guiarlos mejor. Entonces, hacíamos entrevistas, desarrollamos en su momento un cuestionario interno que nos permitiera ser más o menos exigente, como para garantizarnos que luego en el examen final ellos iban a aprobar sin ninguna dificultad. Identificamos, como decía Boris, identificamos una serie de fortalezas, una serie de puntos débiles que ellos tenían que mejorar y, sobre todo, para cada uno de los procesos, para cada uno de los niveles de capacidad de ese proceso, le otorgamos una calificación, ¿vale? Os recuerdo que el nivel de madurez se computa a partir de la evaluación de los niveles de capacidad de cada uno de los procesos, ¿vale? Entonces, evaluamos y les hicimos una serie de recomendaciones de mejora. Ellos siguieron esas recomendaciones de mejora y luego el equipo de auditores de ANOR hizo su auditoría en las dos fases, ¿vale? Y estos son los resultados que obtuvieron. Si queréis más detalles sobre las cosas, como vamos un poquillo de tiempo, no me voy a parar, ¿vale? Pero se puede proporcionar esa información, ¿vale? Lo interesante es que, siguiendo las normas que os había dicho del formato del examen, ellos alcanzaron, como todos los procesos, fijaos que todos los procesos de nivel 1 habían conseguido la calificación de fully para su nivel de capacidad y todos los procesos de nivel 2 para los dos atributos del proceso habían alcanzado al menos la L de largely implemented. Con todo eso nosotros, en la auditoría se computó que podían obtener el nivel de certificación, el nivel de madurez 2. Entonces, AENOR, después de su procedimiento interno, como el que nos ha explicado antes Boris, pues decidieron otorgar a la Universidad de Castilla-La Mancha, a la biblioteca universitaria, después de inspeccionar la universidad, el centro el área TIC, porque se apoyan en ellos, etcétera, decidieron otorgarle ese certificado de nivel de madurez de proceso de gobierno y gestión de calidad de datos, el nivel 2, ¿vale? Solo por destacar algunas cosillas de los puntos fuertes que se encontraron, pues por ejemplo, se encontraron que como punto fuerte de lo que hacía la dirección, de lo que hacía la biblioteca, era que la dirección apoyaba fuertemente o tenía un compromiso importante con la calidad y el gobierno de los datos. Le daban
importancia muy alta a la formación continua de los trabajadores, tanto a nivel de técnicos de los procesos bibliotecarios como al soporte tecnológico. Se valoró mucho que fueran pioneros en implantar estas nuevas mejoras metodológicas y tecnológicas que hacían que sus procesos de negocio fuesen muchísimo más eficientes. Y se valoró mucho que pudieran compartir la información con otras organizaciones, de tal forma que los beneficios de esa organización, o sea, los beneficios de esa certificación directamente se repercutían en la biblioteca de la UCLM, pero indirectamente muchas otras bibliotecas de otras universidades en España se pudieron mejorar. Como oportunidades de mejora, que esto no hay que entenderlo desde un punto de vista punitivo, sino todo lo contrario. Lo que quiero es que las cosas funcionen y funcionan mejor. Y una auditoría, como bien decía Boris, es una de las cosas que yo he ido aprendiendo a su lado, es que son una herramienta importantísima para mejorar las cosas. Quiero llamar la atención sobre esto porque os encontraréis que a la hora de implantar vuestros procesos, a la hora de evaluar a la hora de evaluar el nivel de madurez o a la hora de abordar lo que es o afrontar lo que es la calidad, os vais a encontrar muchas veces con una barrera importante que es la negación de las organizaciones a reconocer que se hacen las cosas mal. Cuando en realidad una auditoría, sea de cualquier tipo de lo que se esté certificando, es una oportunidad muy buena para reconocer lo que se está haciendo mal, de cara a mejorarlo, de cara a hacer tu organización mejor, ¿vale? Entonces, ejemplo de oportunidades, pues se les propuso formalizar y documentar mejor los procesos de detección de necesidades de infraestructuras tecnológicas de los datos para que realmente fueran mucho más flexibles y rápidos a la hora de implementar alguna mejora tecnológica. Se les recomendó también que documentaran las revisiones periódicas de la seguridad de los datos. Al fin y al cabo se estaba tratando con datos de alumnos, de profesores, de investigadores, que son datos personales. Entonces era muy importante también la seguridad. Y después también se les animó a que dieran una respuesta muchísimo mejor a los resultados que se obtenían como parte de la monitorización y control y la calidad de los datos, ¿vale? Esas serían todas las cosas. Pues con esto más o menos termino el caso de éxito y para terminar, permitirme una serie de conclusiones y reflexiones, ¿no? Y vamos, son pensamientos, ¿no? La certificación en sí mismo, no, y lo ha dicho también Boris, no tiene que ser por sí mismo un objetivo, ¿no? Pero, sin embargo, afrontar esa certificación del nivel de madurez te supone un punto de inflexión en donde tú puedes conocer mejor a tu organización, puedes definir en función de ese nivel de madurez el objetivo que quieres alcanzar en el tiempo y controlar ya no lo que hace tu organización, sino cómo lo hace, ¿vale? Otra reflexión es que el hecho de estar certificados por una certificadora que es un tercero, que es independiente, que te evalúa de una forma transparente, que no tiene ningún interés en que tú apliques, mande o no lo apliques, porque el que sale ganando eres tú. Lo importante es que si todas las organizaciones dentro de un ámbito comparten esos principios básicos de ese conocimiento, al final tener una certificación es como ponerte una etiqueta, de alguna manera, que te transmite confianza, ¿no? Transmite confianza a los otros. Yo os puedo contar como algo alineado con esto, que cuando estábamos desarrollando ISO 8062, mucha de la gente del sector gas, petróleo, necesitaban ese nivel de madurez porque ellos estaban interesados en que querían establecer comunicación con empresas que estuvieran certificados de su mismo nivel de calidad, pero no como algo elitista, sino como un mecanismo para decir, bueno, conseguimos estar al mismo nivel, conseguimos intercambiar esa información y yo ahora no me tengo que preocupar en gastar recursos y en aprovisionar recursos para limpiar los datos que me vienen de otra entidad o para amoldar los datos, ¿no? Otro de los casos que también se veía era que cómo teniendo esos niveles de madurez similares en el dominio en el sector bancario, ya sabéis que suele haber también muchas adquisiciones, muchas mezclas y demás, ¿no? Pues eso era una forma de medir también, oye, ¿me merece a mí la pena adquirir este banco o fusionarme con este banco si los niveles de calidad de datos no son los adecuados? ¿O no tienen ese mismo nivel que yo? Entonces, eso te transmite una forma de confiar en los otros. Y luego, la reflexión más profunda, y creo que la cosa más importante, ¿no? Y es que, aunque una certificación pueda suponer una ventaja competitiva con respecto a la competencia, como estamos hablando,
pero el principal beneficiario es siempre la empresa que se está certificando, porque les permite alcanzar niveles alcanzando niveles de madurez muy altos, le permite incrementar esa cultura organizacional con respecto al dato, y eso a la larga es una forma de optimizar la forma en la que se hacen las cosas, ¿vale? Pues esas son mis 3 reflexiones. Ya para finalizar, pues ofreceros algunos puntos donde podéis tener más información, como pueden ser en nuestro libro de calidad de datos. José Luis, estoy trabajando en el libro de gobierno de datos, en las páginas web de ISO 8000 y en nuestra página web de Decutin y en mande.decutin.es, y siempre estaremos más que gustosos de atenderos por correo electrónico, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido útil y estamos a vuestra disposición. Dejo de compartir pantalla, José Luis, y te cedo el control. Muchas gracias, Ismael, y muchas gracias, Boris, también por las presentaciones que nos han dado. Yo creo que es harta información que tenemos que ir digiriendo y también centrándonos en cosas, en puntos muy importantes. Me quedo con tus reflexiones, Ismael, desde el punto de vista, y ahora me pongo el sombrero de una empresa que se quiere, que quiere saber cuál es el nivel de madurez. ¿Por qué esto? Porque lo que se está estilando en este minuto, y no digo que esté mal, porque yo me he certificado en varias cosas, pero de manera personal, ¿ya? Lo que está pasando actualmente es que puedo hacer un curso, puedo leerme un libro y me puedo certificar en algún marco de gobierno de datos, sea cual sea, hay varios. Llego a la empresa y me doy cuenta que el nivel de madurez de mi empresa no está acorde con lo que yo acabo de aprender y que quiero poner en práctica, pero ese poner en práctica en realidad no lo puedo materializar, porque el nivel de madurez que tiene mi organización no es el adecuado seguramente. Por lo tanto, eso de certificarme como persona y después no tengo la opción de meter las manos en la grasa y empezar a ordenar todo y ordenar la casa, es lo que permite la certificación o el proceso de acompañamiento que puede tener una organización. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque pasamos de, entre comillas, del individualismo al trabajo en equipo de la organización. Entonces, ahora, con este tipo de acompañamiento y certificación involucramos a toda la organización. ¿Ya? No estoy yo remando solo, sabiendo que tengo un montón de conceptos y buenas prácticas que quiero llevar a cabo, pero no puedo porque mi organización no tiene ese conocimiento, no tiene el nivel de madurez que necesita. Eso es parte de la reflexión. Y bien, ya viendo el tema de una consulta respecto al nivel de acompañamiento. Lo que pasa en este minuto también es que las organizaciones están trabajando en gobierno de datos, pero hemos sacado cosas de aquí, cosas de acá, de todos lados, y hemos tratado de hacer lo mejor posible en las buenas prácticas. Pero si nosotros queremos tener el nivel de madurez, ya sea 2, 3, 4, 5, ¿cómo podemos tener ese nivel de acompañamiento de decir, de Qtin me voy a decir, ¿sabes qué? Yo entro a los procesos que son core de tu organización y yo te entrego una radiografía de cómo están funcionando. ¿Es así? Sí, nosotros lo que podemos, o sea, esa primera radiografía a la que tú te referías es el punto de partida de saber dónde estás, y también es importante saber hasta dónde quieres llegar y saber qué beneficios te da el llegar a donde quieres llegar, ¿no? Entonces, pero el punto de partida, como bien decía Boris, que todos los estándares internacionales están basados en el ciclo PDCA. La P es el punto de partida de arrancar dónde estoy, cómo estoy, a dónde quiero llegar y qué es lo que tengo que hacer para llegar a eso. Entonces, indudablemente es el punto de partida. Luego te podrás marcar objetivos más o menos ambiciosos y te podrás marcar objetivos a más o menos largo plazo, tendrás más o menos prisa, pero sin duda el punto de partida es esa radiografía de la que tú hablabas y entender que todo ese proceso
entender que todo ese proceso es un proceso también de transformación de la empresa, ¿no? Ahora que estamos Exacto. viviendo la Diste transformación en el digital de la empresa. punto exacto. Diste en el punto. Ahora que estamos en proceso de transformación digital de la empresa, quizás sea la excusa adecuada o la razón adecuada para que realmente podamos montarnos en ese caballo que nos permita a no tener muchos datos, sino a tener los datos que necesitamos para hacer las cosas que necesitamos, a de alguna forma racionalizar los esfuerzos que se están haciendo para alcanzar ese objetivo, ¿no? Pero creo que es fundamental esa radiografía inicial y esa foto, ese boceto, esa foto de a dónde quieres llegar, ¿no? Exacto. Una mirada externa siempre, siempre es bueno cuando estás creando algo dentro de tu organización. Sí, porque muchas veces, si me permite, muchas veces el empezar a hablar de esas cosas en nuestra experiencia es que cuando empiezas a hablar con las empresas y empiezas a hablar de lo que tienen o de lo que tienen o de lo que les gustaría es cuando se empiezan a dar cuenta de lo que realmente tienen, ¿no? Es como un punto de partida muy, muy, muy interesante. Hasta que tú no verbalizas, externalizas lo que tienes y a lo que te gustaría llevar, no te das cuenta realmente de lo que tienes. Y ese es el punto de partida quizás para que tú te hagas tu propia concepción de la imagen que vas a ver reflejada en el espejo, en la radiografía que yo luego te voy a mostrar, ¿no? Es súper interesante. Claro. Y aparte de este acompañamiento que se puede hacer con Decutin para saber el nivel y la radiografía, claro, y está la otra parte que presenta Boris sobre el venir como auditor externo a ver cómo estamos funcionando como organización y después ver en qué nivel de madurez me clasifican como organización. ¿Ya? Ojo que también pasa algo que dentro de los niveles de madurez, aquí hay temas de confidencialidad también, porque como organización es probable que esté en nivel 2, ¿ya? O nivel 1. Y me dé vergüenza como organización decir, oye, estoy tan inmaduro en gobierno de datos que no quiero mostrar ese reporte. Y claro, ojo que esto no se publica a diestra y a siniestra en portales o cosas por el estilo, a no ser que la organización quiera mostrar su nivel de madurez. Ojo con eso también porque es importante recalcarlo. En fin, mira, José Luis, yo que si queréis os hago un comentario a eso. Mira, en realidad, al final, el objetivo no es tanto que las organizaciones trabajen para la ISO. O sea, la ISO, que es un estándar internacional, son buenas prácticas, son best practice que se aplica en las organizaciones. Bien decías antes, oye, es que yo me certifico a nivel personal. Bueno, está estupendo, porque ya tenéis el conocimiento, la formación para poder luego reorganizar. Es decir, las organizaciones en general sí que tienen procesos, y eso nos lo explica también Ismael, tienen procesos de gestión y gobierno y calidad de datos. Lo que pasa es que hay que muchas veces reorganizarlos y hay que estructurarlos de una forma concreta, de forma que al final, como bien nos decía Ismael, expertos al final de QTIM en todo esto, acompañen a las organizaciones para reorganizar, colocar y poner de forma que esos procesos ayuden a la organización a que tengan finalmente una gestión muy adecuada, un gobierno, una calidad de los datos a sus procesos de negocio. Es muy importante. Por eso decíamos antes también la parte de los servicios, de cómo al final trabajan con datos y cómo los datos se aportan al negocio y aplicaremos herramientas de BI, aplicaremos herramientas de IA. Pero lo que es importante es que las organizaciones no trabajen para el estándar, sino que el estándar trabaje para las organizaciones. Y ese es el reto, esa es la dificultad y que con la mejora continua, es verdad, en un primer año pues estáis ajustando, se está viendo en nuestra experiencia, vaya, no solo en esto, sino en todas las organizaciones que vamos viendo anualmente. Pero al final, aplicarlo sí que te va a llevar a unos beneficios. Y lo más complicado al final es que también el negocio entienda que esto es un beneficio porque es para ellos. Porque al final... Exacto. Para ellos. Y al final, un poco yo creo que con expertos como Decutin llegaremos pues al final a un proceso satisfactorio. Sí. Por último, Ismael, ¿desde cuándo está el modelo MAMDE? ¿Cuándo salió la primera versión? Pues Mande es una evolución de muchos años en donde te podría decir básicamente que el ancestro más antiguo de Mande fue el doctoral.
Y eso pasó allá en el año 2004. Ya. Ya, es que es bueno saber para Sí, tener en consideración la evolución que ha tenido el modelo sí. y cómo ha ido incorporando todos los marcos de trabajo que tú nombraste inicialmente. De hecho, te puedo decir a modo de anécdota que una de las conclusiones de mi tesis doctoral era que hacía falta algo que permitiera poner un poco de orden en todos los esfuerzos que se hacían de gestión y de calidad de datos, que luego más tarde se empezó a llamar gobierno de datos, o empezamos a llamar gobierno de datos, ¿no? Mira, Entonces, el ancestro más antiguo que yo conozco fue, bueno, está también los modelos clásicos del MIT, de WAN del 96 y demás, ¿no? Pero mi tesis doctoral fue un modelo de madurez, ¿no? Y luego ya a partir de ahí hemos ido trabajando también en generar un modelo académico, que eso ha pasado después después de muchos pilotos y de muchos esfuerzos, ha pasado después a la industria, ¿no? Que quizás sea para nosotros es una cosa muy, muy bonita, ¿no? Porque hemos visto cómo nuestros esfuerzos de investigación han aterrizado en algo que realmente está en la industria y que ayuda a las industrias, ¿no? De hecho, a modo de anécdota te puedo decir, ¿no? que como parte de esa secuencia fue lo que me permitió estar en el grupo de estandarización del conocimiento que yo tuve, fue lo que me permitió estar en el grupo de estandarización de ISO para crear ese estándar, ¿no? Entonces, hemos ido refinando el modelo en base a conocimiento académico, después investigaciones, casos de estudio, luego aplicándolo en las empresas, después ya hemos tenido varias versiones. Recuerdo otro de los antecesores, lo recuerdo antes de empezar a llamarlo formalmente MAN, ya en el año 2014, 2015, ¿no, Boris? Y luego ya hemos ido teniendo distintas evoluciones. Sí, 2013, 14. Sí, 2013, 14, sí. Y luego ya, pues, hasta este año, ya que viendo que realmente era algo que podía ayudar, fue cuando decidimos liberar Mande, ¿no? Para que la gente lo pueda utilizar y las empresas lo puedan tener a su disposición. Pero sí es un recorrido de años. perfecto. Sí, a mí lo que me pasaba era que, hay tanta información, hay tantos marcos de trabajo, que al leerlos, no es tan difícil comprenderlos, pero es demasiada información. Entonces, es cómo llevo todo ese conocimiento a la empresa para generar un cambio dentro de la organización. Y eso yo lo encuentro muy difícil Sí. poder materializarlo. Entonces, cuando compré tu libro, Ismael, de calidad de datos, y comencé a leer el modelo MANDE, dije, esto es lo que necesitamos dentro de la organización, porque está muy bien estructurado, está muy bien segmentado, para ir paso a paso indicando cuáles son las cosas, las actividades que yo necesito hacer para poder trabajar en tal o cual tema. Entonces, me pareció muy interesante y por eso es que queríamos compartir con toda la comunidad. Y esto, para los que no están, todavía están conectados, va a estar este material en nuestro canal de YouTube y van a poder ver con más tiempo los detalles que han comentado Ismael y Boris. Así que, sin más que decir, quiero agradecerles a todos los que han quedado hasta el minuto. Nos hemos extendido un poco con el tiempo, pero van a tener ese resumen que les comento en nuestro canal. Así que agradecerte, Ismael, muchísimas gracias. Nada, Boris, a vosotros. muchas gracias por estar con nosotros y estamos en contacto. Ya van a ser ya parte de la casa, como les expliqué antes, así que bienvenidos. Y muchísimas gracias a todos los asistentes de este webinar y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Así que estén muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias.